El hombre que la historia conoce como Augusto Pinochet nació el 25 de noviembre de 1915 en la ciudad portuaria de Valparaíso, Chile. Era el mayor de 6 hijos en una familia de clase media que combinaba raíces francesas y vascas. Su padre, Augusto Pinochet Vera, trabajaba como funcionario de aduanas, mientras que su madre, Avelina Ugarte Martínez, era una mujer devota que inculcó en sus hijos una educación católica estricta. El joven Augusto creció en un ambiente donde la disciplina y el respeto por la autoridad eran valores fundamentales, características que moldearían profundamente su carácter y su futura carrera militar. La infancia de Pinochet transcurrió entre Valparaíso y otras ciudades chilenas debido a los traslados laborales de su padre. Esta movilidad constante le impidió establecer raíces profundas en un solo lugar, pero también le proporcionó una visión amplia de la geografía y la sociedad chilena. Asistió a varias escuelas primarias y secundarias, incluyendo el Seminario San Rafael y el Instituto Quillota, antes de completar su educación secundaria en el Liceo de Hombres de Valparaíso. No era un estudiante particularmente brillante, pero sí era perseverante y disciplinado, cualidades que le servirían bien en su futura carrera. Cualquier análisis de la vida de Pinochet debe comenzar explorando la historia de Chile en el contexto más amplio de América Latina durante el siglo XX. Chile era, en muchos sentidos, una nación excepcional en la región. A diferencia de muchos de sus vecinos, el país había disfrutado de una relativa estabilidad política desde mediados del siglo XIX, con una tradición democrática que, aunque imperfecta, era más sólida que la de la mayoría de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, esta estabilidad ocultaba profundas tensiones sociales y económicas que eventualmente estallarían con consecuencias devastadoras. La geografía de Chile es única y desafiante. El país se extiende como una larga franja a lo largo de la costa occidental de América del Sur, con el Océano Pacífico a un lado y la imponente cordillera de los Andes al otro. Esta configuración geográfica ha moldeado profundamente la identidad nacional chilena, creando una sensación de aislamiento que ha contribuido tanto a la cohesión interna como a una cierta desconfianza hacia el mundo exterior. El norte del país alberga el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, rico en minerales como el cobre y el salitre que serían fundamentales para la economía nacional. El centro del país, con su clima mediterráneo, concentra la mayor parte de la población y la actividad agrícola. El sur, en cambio, es una región de bosques, lagos y fiordos, con una población más dispersa y tradiciones culturales distintas. La economía chilena durante gran parte del siglo XX dependía enormemente de la minería, particularmente del cobre, que llegó a conocerse como el sueldo de Chile. Esta dependencia de un solo recurso natural creaba vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado internacional y concentraba la riqueza en manos de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas. La desigualdad resultante alimentaba tensiones sociales que los sucesivos gobiernos intentaban abordar con reformas de diversa índole, pero que nunca lograban resolver de manera satisfactoria. En 1933, a la edad de 17 años, Augusto Pinochet ingresó a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins en Santiago. Este fue el inicio de una carrera militar que se extendería por más de 5 décadas. La vida en la Academia Militar le proporcionó la estructura y el sentido de propósito que había buscado, y Pinochet se adaptó rápidamente a las exigencias del entrenamiento. Se graduó como alférez de infantería en 1936, comenzando así su ascenso gradual a través de los rangos del ejército chileno. Los primeros años de su carrera militar fueron relativamente rutinarios. Fue destinado a diversas guarniciones a lo largo del país, desde Concepción en el sur hasta el norte desértico. Durante este periodo, Pinochet desarrolló una reputación como oficial competente, aunque no particularmente distinguido. Era conocido por su meticulosidad, su atención al detalle y su absoluta lealtad a la institución militar. En 1943 contrajo matrimonio con Lucía Iriart Rodríguez, hija de un senador del Partido Radical. Este matrimonio le proporcionó conexiones políticas que serían útiles en su posterior ascenso, y la pareja tendría 5 hijos a lo largo de los años. A medida que Pinochet avanzaba en su carrera militar,
Chile experimentaba transformaciones políticas significativas. El país había sido testigo de diversos experimentos políticos durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo un breve gobierno militar en los años 20 y el surgimiento de movimientos políticos de izquierda, cada vez más organizados. El Partido Comunista de Chile, fundado en 1922, y el Partido Socialista, fundado en 1933, representaban alternativas radicales al orden establecido y ganaban apoyo entre los trabajadores urbanos y los campesinos. Durante los años 40 y 50, Pinochet continuó su formación profesional. Asistió a la Academia de Guerra del Ejército, donde se especializó en geopolítica y estrategia militar. También realizó cursos en la Escuela de las Américas en Panamá, un centro de entrenamiento militar estadounidense que formó a generaciones de oficiales latinoamericanos y que más tarde sería conocido por enseñar técnicas de contrainsurgencia y, según algunos críticos, métodos de tortura. Estas experiencias formativas moldearon la visión del mundo de Pinochet, inculcándole una profunda desconfianza hacia el comunismo y una convicción de que las Fuerzas Armadas tenían un papel fundamental que desempeñar en la preservación del orden social. El contexto de la Guerra Fría es esencial para comprender los acontecimientos que eventualmente llevarían a Pinochet al poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos superpotencias rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética. América Latina se convirtió en un campo de batalla ideológico donde ambas potencias competían por influencia. La Revolución Cubana de 1959, que llevó a Fidel Castro al poder, intensificó dramáticamente esta competencia. Para Estados Unidos, la perspectiva de que otros países latinoamericanos siguieran el ejemplo cubano era inaceptable, y Washington dedicó enormes recursos a prevenir la expansión del comunismo en la región. En Chile, estas tensiones globales se manifestaban en una polarización política creciente. Los partidos de izquierda ganaban fuerza, mientras que la derecha tradicional y los militares observaban con alarma el avance de las ideas socialistas y comunistas. El centro político, representado principalmente por la democracia cristiana, intentaba ofrecer una tercera vía que combinara reformas sociales con respeto a la propiedad privada y las libertades democráticas. Esta fragmentación del espectro político haría cada vez más difícil la gobernabilidad del país. Pinochet, mientras tanto, continuaba su ascenso profesional. En los años 60 fue nombrado profesor en la Academia de Guerra, donde enseñó geopolítica y escribió varios textos sobre estrategia militar. También fue destinado a Ecuador como parte de una misión militar chilena, experiencia que amplió su perspectiva internacional. Su especialización en geopolítica le proporcionó un marco teórico para interpretar los conflictos internacionales y, particularmente, para ver la expansión del comunismo como una amenaza existencial para la civilización occidental. El año 1970 marcó un punto de inflexión en la historia de Chile. En las elecciones presidenciales de septiembre de ese año, Salvador Allende, candidato de la coalición de Izquierda Unidad Popular, obtuvo la victoria con el 36% de los votos. Aunque no alcanzó la mayoría absoluta, el Congreso Nacional ratificó su elección después de que Allende firmara un estatuto de garantías constitucionales. Por primera vez en la historia, un marxista declarado llegaba a la presidencia de un país a través de elecciones democráticas. Este acontecimiento sacudió al mundo y generó reacciones encontradas tanto dentro como fuera de Chile. Para la izquierda internacional, el triunfo de Allende representaba la posibilidad de una vía pacífica hacia el socialismo, una alternativa a la revolución armada que había caracterizado la experiencia cubana. Para la derecha chilena y para el gobierno de Estados Unidos, en 1900, cambio, era una amenaza que debía ser neutralizada. El presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, comenzaron inmediatamente a buscar formas de desestabilizar al gobierno de Allende, incluyendo apoyo encubierto a grupos de oposición y presión económica sobre el país. El gobierno de Allende emprendió un ambicioso programa de transformaciones sociales y económicas. Nacionalizó las grandes minas de cobre que estaban en manos de empresas estadounidenses, aceleró la reforma agraria para redistribuir tierras entre los campesinos, expandió los servicios de salud y educación y aumentó los salarios de los trabajadores.
Estas medidas generaron entusiasmo entre sus partidarios, pero también provocaron la hostilidad feroz de los sectores afectados por las reformas. La oposición, que controlaba el Congreso y los tribunales, utilizó todos los medios a su disposición para obstaculizar la acción gubernamental. Durante este periodo turbulento, Pinochet mantuvo un perfil relativamente bajo. Aunque era conocido por sus opiniones conservadoras, no se destacaba como un conspirador ni como un opositor activo al gobierno. De hecho, era considerado por muchos como un militar profesional y apolítico, leal a las instituciones antes que a cualquier partido o ideología. Esta percepción resultaría ser profundamente equivocada, pero en ese momento contribuyó a que Pinochet fuera visto como una figura confiable tanto por el gobierno como por los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas. La economía chilena comenzó a deteriorarse rápidamente después del primer año del gobierno de Allende. La combinación de políticas expansivas, boicot empresarial, bloqueo crediticio internacional, orquestado por Estados Unidos y errores de gestión, provocó una inflación galopante y escasez de productos básicos. Las colas para obtener alimentos se convirtieron en parte de la vida cotidiana, y el mercado negro floreció. La clase media, que inicialmente había apoyado algunas reformas, comenzó a volcarse hacia la oposición. Si te está gustando este video, te invito a suscribirte al canal para no perderte la segunda parte de esta historia. La polarización política alcanzó niveles extremos. En las calles, los enfrentamientos entre partidarios y opositores del gobierno se volvieron cada vez más frecuentes y violentos. Grupos armados de izquierda, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, defendían la necesidad de acelerar las transformaciones y prepararse para un enfrentamiento inevitable con la derecha. Por su parte, grupos de extrema derecha, como Patria y Libertad, realizaban actos de sabotaje y terrorismo destinados a crear un clima de caos que justificara una intervención militar. En este contexto de crisis creciente, el papel de las Fuerzas Armadas se volvió cada vez más central. Tradicionalmente, los militares chilenos se habían mantenido al margen de la política, a diferencia de sus contrapartes en otros países latinoamericanos. Sin embargo, la intensidad del conflicto político y la percepción de que el país se encaminaba hacia una guerra civil comenzaron a erosionar esta tradición de prescindencia. Dentro de las Fuerzas Armadas, diferentes facciones debatían sobre cuál debía ser su papel. Algunos favorecían la lealtad al gobierno constitucional, mientras que otros creían que era necesario intervenir para salvar al país del comunismo. En agosto de 1973, Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército, el cargo más alto de la institución. Esta designación fue propuesta por el propio presidente Allende, quien creía que Pinochet era un militar leal a la Constitución y que ayudaría a mantener la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Fue un error de cálculo fatal. Apenas unas semanas después de asumir el cargo, Pinochet se unió a la conspiración que estaba gestándose entre los comandantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Los preparativos para el golpe de Estado se aceleraron en los primeros días de septiembre de 1973. Los conspiradores, que incluían al almirante José Toribio Merino de la Armada, al general Gustavo Lake de la Fuerza Aérea y al general director de Carabineros César Mendoza, coordinaron sus planes en secreto. Pinochet, según algunas versiones, fue uno de los últimos en sumarse definitivamente a la conspiración, pero una vez que lo hizo, se convirtió en una figura central del movimiento golpista. La madrugada del 11 de septiembre de 1973 comenzó con movimientos de tropas hacia Santiago. La Armada tomó el control de Valparaíso, el principal puerto del país, mientras que unidades del ejército ocupaban posiciones estratégicas en la capital. A las 6 de la mañana, el almirante Merino informó por radio que la Armada se había levantado contra el gobierno. Poco después, la Fuerza Aérea y Carabineros anunciaron su adhesión al movimiento. El presidente Allende, que se encontraba en el Palacio de la Moneda, rechazó todas las ofertas de abandonar el país y declaró que permanecería en su puesto hasta el final. Lo que siguió fue uno de los episodios más traumáticos de la historia chilena. Aviones de la Fuerza Aérea bombardearon la Moneda, el Palacio Presidencial, mientras tanques del ejército lo rodeaban. Allende, junto con un pequeño grupo de colaboradores leales, resistió durante varias horas. Finalmente,
Alrededor de las 2 de la tarde, Salvador Allende murió dentro del palacio. Las circunstancias exactas de su muerte fueron objeto de controversia durante décadas, pero investigaciones posteriores confirmaron que se suicidó con un rifle de asalto que le había regalado Fidel Castro, antes de permitir que los militares lo capturaran. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 puso fin a la democracia chilena e inauguró un periodo de dictadura militar que se extendería por 17 años. La Junta Militar, compuesta por los comandantes de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, asumió el control del país. Aunque inicialmente se presentó como un liderazgo colegiado, Pinochet maniobró hábilmente para concentrar el poder en sus manos. En diciembre de 1974, fue designado jefe supremo de la nación y posteriormente presidente de la República, títulos que mantendría hasta el final de la dictadura. La represión comenzó inmediatamente después del golpe y fue de una brutalidad que sorprendió incluso a quienes habían apoyado la intervención militar. Miles de personas fueron detenidas en las primeras semanas, muchas de ellas en el Estadio Nacional de Santiago, que fue convertido en un gigantesco campo de concentración. Los detenidos eran sometidos a interrogatorios brutales, torturas sistemáticas y en muchos casos ejecuciones sumarias. Entre las primeras víctimas estuvo Víctor Jara, el célebre cantautor chileno, cuyas manos fueron destrozadas antes de ser asesinado a balazos en el estadio. La maquinaria represiva del régimen se organizó rápidamente. La Dirección de Inteligencia Nacional, conocida por sus siglas DINA, fue creada en 1974 bajo el mando del coronel Manuel Contreras. Esta organización se convirtió en el brazo ejecutor de la política de terror del Estado, responsable de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos tanto dentro como fuera de Chile. La DINA operaba con total impunidad, rindiendo cuentas únicamente a Pinochet, quien supervisaba personalmente sus operaciones más importantes. La represión no se limitó a los militantes de partidos de izquierda. Sindicalistas, estudiantes, profesores, artistas, periodistas y cualquier persona sospechosa de simpatizar con el gobierno derrocado podía convertirse en víctima. Se calcula que durante los 17 años de dictadura, al menos 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas por agentes del Estado, mientras que decenas de miles más fueron detenidas y torturadas. Cientos de miles de chilenos se vieron forzados al exilio, dispersándose por el mundo en una diáspora que transformó para siempre la composición de la sociedad chilena. Los métodos de tortura empleados por los agentes del régimen eran particularmente crueles y sistemáticos. La electricidad aplicada a partes sensibles del cuerpo, los golpes brutales, la suspensión en posiciones dolorosas durante horas, la privación de sueño, las simulaciones de fusilamiento y la violencia sexual eran prácticas comunes en los centros de detención clandestinos que proliferaron por todo el país. Lugares como Villa Grimaldi, Londres 38 y la Colonia Dignidad se convirtieron en sinónimos del horror, espacios donde la crueldad humana alcanzó extremos difíciles de comprender. La Colonia Dignidad merece una mención especial por representar uno de los aspectos más siniestros de la dictadura. Este enclave alemán en el sur de Chile, fundado en 1961 por Paul Schaeffer, un exenfermero nazi acusado de pedofilia, se convirtió en un centro de tortura y desaparición al servicio de la DINA. Schaeffer y sus seguidores mantenían una comunidad cerrada donde practicaban el abuso sistemático de menores y colaboraban activamente con los servicios de inteligencia chilenos. Los prisioneros políticos llevados a la colonia rara vez sobrevivían, y muchos de sus cuerpos nunca fueron encontrados. El alcance internacional de la represión de Pinochet quedó demostrado con la Operación Cóndor, una coordinación entre las dictaduras militares del Cono Sur para perseguir y eliminar a opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia compartían información de inteligencia y colaboraban en operaciones conjuntas de secuestro y asesinato. Esta cooperación transnacional del terror permitió que agentes de un país operaran en territorio de otro, haciendo prácticamente imposible la protección de los exiliados. El caso más notorio del terrorismo de Estado chileno en el extranjero fue el asesinato de Orlando Letelier en Washington
en septiembre de 1976. Letelier, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa en el gobierno de Allende, se había convertido en una voz prominente contra la dictadura desde su exilio en Estados Unidos. Una bomba colocada en su automóvil lo mató junto con su asistente estadounidense, Ronnie Moffitt, en plena capital de Estados Unidos. La investigación posterior demostró que el atentado había sido ordenado por la DINA y, en última instancia, por el propio Pinochet. Este asesinato en suelo estadounidense creó tensiones significativas entre Washington y Santiago. Aunque la administración de Nixon había apoyado activamente el golpe de Estado y las políticas anticomunistas de Pinochet, el asesinato de Letelier en territorio estadounidense era inaceptable. Las relaciones entre ambos países se enfriaron, aunque nunca llegaron a romperse por completo. La Guerra Fría seguía siendo el contexto dominante, y la dictadura chilena continuaba siendo vista por muchos en Washington como un bastión contra el comunismo en América del Sur. Mientras la represión devastaba a sectores enteros de la sociedad chilena, el régimen de Pinochet emprendía una transformación radical de la economía del país. A partir de 1975, un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys, implementaron un programa de reformas neoliberales sin precedentes. Estas políticas, inspiradas en las teorías de Milton Friedman, incluían la privatización masiva de empresas estatales, la liberalización del comercio exterior, la desregulación de los mercados financieros y la reducción drástica del gasto social. Chile se convirtió en un laboratorio para el neoliberalismo, el primer país del mundo en implementar este modelo económico de manera integral. Las reformas produjeron resultados contradictorios. Por un lado, lograron controlar la inflación que había azotado al país durante el gobierno de Allende y sentaron las bases para un crecimiento económico que se aceleraría en los años 80 y 90. Por otro lado, tuvieron un costo social devastador. El desempleo se disparó, los salarios reales cayeron dramáticamente y la desigualdad, ya alta en Chile, aumentó todavía más. La crisis económica de 1982 expuso las vulnerabilidades del modelo económico impuesto por Pinochet. Una combinación de factores internacionales, incluyendo el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y la caída de los precios del cobre, junto con errores de política económica interna, provocó una recesión profunda. El Producto Interno Bruto cayó más del 14%, el desempleo superó el 20% y el sistema financiero colapsó, requiriendo un masivo rescate estatal que contradecía los principios del libre mercado que el régimen decía defender. La crisis económica de 1982 tuvo consecuencias políticas profundas para el régimen de Pinochet. Por primera vez desde el golpe de Estado, la oposición comenzó a organizarse y a manifestarse públicamente. En mayo de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre convocó a la primera protesta nacional contra la dictadura. Miles de chilenos golpearon cacerolas, tocaron las bocinas de sus automóviles y permanecieron en sus casas en señal de rechazo al gobierno. Esta jornada de protesta fue seguida por muchas otras en los meses y años siguientes, marcando el inicio de un lento pero sostenido proceso de reactivación de la sociedad civil chilena. El régimen respondió a las protestas con una combinación de represión y apertura controlada. Por un lado, las manifestaciones eran dispersadas violentamente por carabineros y el ejército, dejando un saldo de muertos, heridos y detenidos. Por otro lado, Pinochet se vio obligado a realizar algunos gestos de flexibilización, permitiendo el regreso de algunos exiliados y tolerando una mayor actividad de los partidos políticos, aunque estos seguían siendo oficialmente ilegales. Esta estrategia de palo y zanahoria buscaba desactivar la presión social sin ceder el control del poder. La oposición a Pinochet estaba fragmentada en múltiples corrientes que tenían dificultades para articular una estrategia común. Los partidos de izquierda, duramente golpeados por la represión, debatían entre la vía insurreccional y la negociación política. El Partido Comunista había optado por la política de rebelión popular, de masas, que incluía acciones armadas realizadas por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta estrategia culminó en un fallido atentado contra Pinochet en septiembre de 1986, cuando un comando guerrillero emboscó la caravana presidencial en el Cajón del Maipo.
Pinochet resultó ileso, aunque varios de sus escoltas murieron, y el régimen utilizó el incidente para justificar una nueva ola represiva. La Democracia Cristiana y otros sectores de centro y centroizquierda, en cambio, apostaban por una transición negociada hacia la democracia. Estos grupos veían en la Constitución de 1980, impuesta por Pinochet, mediante un plebiscito fraudulento, una vía posible para poner fin a la dictadura. Esta Constitución establecía que en 1988 se realizaría un plebiscito en el cual los ciudadanos votarían sí o no a la continuidad de Pinochet por otros 8 años. Si ganaba el no, se convocarían elecciones presidenciales y parlamentarias al año siguiente. La Constitución de 1980 fue uno de los legados más duraderos y controvertidos del régimen de Pinochet. Redactada por una comisión designada por la Junta Militar y aprobada en un plebiscito celebrado bajo estado de sitio y sin registros electorales confiables, esta Carta Fundamental establecía un sistema político diseñado para limitar el poder de las mayorías y proteger los intereses de las élites económicas y militares. El sistema electoral binominal favorecía a las dos principales coaliciones en detrimento de las minorías, mientras que los senadores designados y los quórums supramayoritarios para reformar las leyes más importantes garantizaban el poder de veto de la derecha incluso si perdía las elecciones. A medida que se acercaba el plebiscito de 1988, la oposición logró superar sus divisiones y conformar la concertación de partidos por el no, una amplia coalición que incluía desde demócrata-cristianos hasta socialistas renovados. Esta coalición desarrolló una campaña innovadora y esperanzadora, centrada en el lema «Chile, la alegría ya viene». En contraste, la campaña del sí, liderada por el propio régimen, se basaba en el miedo, advirtiendo que una victoria del no significaría el retorno al caos del período de Allende. El 5 de octubre de 1988, los chilenos acudieron masivamente a las urnas. La tensión era palpable, y muchos temían que el régimen no respetara un resultado adverso. Durante la noche del escrutinio, cuando las primeras cifras mostraban una clara ventaja del no, algunos sectores del régimen presionaron a Pinochet para que desconociera los resultados. Sin embargo, otros comandantes militares, encabezados por el general Fernando Matei de la Fuerza Aérea, se negaron a apoyar un fraude. Finalmente, Pinochet tuvo que aceptar la derrota. El no obtuvo el 55% de los votos contra el 43% del sí. La derrota en el plebiscito no significó el fin inmediato del poder de Pinochet. Según la Constitución, permanecería como presidente hasta marzo de 1990, cuando entregaría el mando al ganador de las elecciones presidenciales, programadas para diciembre de 1989. Durante este periodo de transición, el régimen se dedicó a asegurar sus intereses para el futuro, aprobando las llamadas leyes de amarre que dificultarían enormemente la acción del gobierno democrático entrante. Entre estas medidas destacaban la Ley de Amnistía de 1978, que impedía juzgar los crímenes cometidos por agentes del Estado entre 1973 y 1978, y la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 dieron una clara victoria a Patricio Aylwin, el candidato de la Concertación, quien obtuvo el 55% de los votos frente a Hernán Bucci, el candidato de la derecha. El 11 de marzo de 1990, Aylwin asumió la presidencia en una ceremonia cargada de simbolismo. Por primera vez en 17 años, Chile tenía un presidente elegido democráticamente. Pinochet, sin embargo, no desapareció de la escena. Continuó como comandante en jefe del ejército hasta 1998, manteniendo una presencia intimidante que condicionaba el proceso de transición. Si te ha gustado este recorrido por la historia de Chile, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las vidas de otros personajes que marcaron la historia del siglo XX. La transición chilena a la democracia fue celebrada internacionalmente como un modelo de cambio pacífico y negociado. Sin embargo, esta transición tuvo un precio: la impunidad para los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos de la Concertación, temerosos de provocar una reacción militar, evitaron confrontar directamente a Pinochet y las Fuerzas Armadas.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, documentó los casos de ejecuciones y desapariciones, pero no tuvo poder para identificar a los responsables individuales ni para llevarlos ante la justicia. Pinochet vivió los primeros años de la democracia con total impunidad. Protegido por la ley de amnistía y por su condición de comandante en jefe, era intocable. En los cuarteles generales del ejército, seguía siendo tratado con la deferencia debida a un jefe de Estado. Cuando en ocasiones los tribunales intentaban investigar casos de violaciones a los derechos humanos, el ejército realizaba ejercicios de enlace, movimientos de tropas que constituían una velada amenaza de golpe. Estos episodios recordaban a todos que, aunque Chile tuviera un gobierno democrático, el poder militar seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. En marzo de 1998, Pinochet dejó finalmente el cargo de comandante en jefe del ejército. Al día siguiente, asumió como senador vitalicio un privilegio que la Constitución de 1980 concedía a los expresidentes. Esta condición le otorgaba inmunidad parlamentaria, añadiendo otra capa de protección contra cualquier intento de llevarlo ante la justicia. A sus 82 años, Pinochet parecía haber logrado lo que pocos dictadores consiguen: retirarse en sus propios términos, manteniendo su libertad, su fortuna y el respeto de amplios sectores de la sociedad. Todo cambió en octubre de 1998. Pinochet había viajado a Londres para someterse a una operación de espalda en una clínica privada. Mientras se recuperaba, el juez español Baltasar Garzón emitió una orden de arresto internacional en su contra por crímenes de genocidio, terrorismo y tortura. Y la policía británica acudió a la clínica y detuvo a Pinochet, marcando un momento histórico en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Era la primera vez que un exjefe de Estado era arrestado en un tercer país por crímenes cometidos en su propio territorio. La detención de Pinochet en Londres desató una tormenta política y legal que se prolongaría durante más de un año. El gobierno chileno, encabezado entonces por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, paradójicamente un demócrata cristiano cuyo propio padre había sido perseguido por la dictadura, reclamó la liberación de Pinochet, invocando la soberanía nacional y la inmunidad diplomática. La derecha chilena se movilizó en defensa del exdictador, mientras que las víctimas y sus familiares celebraban que finalmente pudiera haber justicia. El caso llegó hasta la Cámara de los Lores, la máxima instancia judicial británica de la época. En una decisión histórica, los Lores determinaron que Pinochet no gozaba de inmunidad por los crímenes de tortura cometidos después de 1988, fecha en que el Reino Unido había ratificado la Convención contra la Tortura. Esta sentencia estableció un precedente fundamental. Los exjefes de Estado no pueden escudarse en su antiguo cargo para evitar responder por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, Pinochet nunca llegó a ser extraditado a España. Después de meses de batalla legal, el ministro del Interior británico Jack Straw decidió liberarlo por razones humanitarias, alegando que su estado de salud le impedía enfrentar un juicio. En marzo del año 2000, Pinochet regresó a Chile en un avión de la Fuerza Aérea Chilena. Las imágenes de su llegada, levantándose de la silla de ruedas y caminando sonriente hacia sus partidarios, provocaron indignación entre quienes habían esperado verlo sometido a juicio. El caso Pinochet en Londres, aunque no terminó en condena, transformó profundamente el panorama de la justicia transicional en Chile y el mundo. Al demostrar que un exdictador podía ser arrestado y procesado fuera de su país, creó un poderoso incentivo para que los tribunales chilenos finalmente actuaran. En los años siguientes, jueces chilenos comenzaron a procesar casos de violaciones a los derechos humanos utilizando interpretaciones legales que sorteaban la ley de amnistía. La doctrina adoptada sostenía que los desaparecidos constituían un delito permanente de secuestro que continuaba mientras no se encontraran los cuerpos, y que por lo tanto no estaba cubierto por la amnistía. El propio Pinochet fue objeto de múltiples procesamientos en sus últimos años de vida. Fue desaforado de su inmunidad senatorial en varias ocasiones para enfrentar cargos que iban desde la caravana de la muerte, una comitiva militar que recorrió el país ejecutando prisioneros políticos en octubre de 1973, hasta casos de corrupción y evasión fiscal. Las investigaciones revelaron que Pinochet
había acumulado una fortuna de varios millones de dólares en cuentas secretas en bancos extranjeros, incluyendo el Bank de Washington. Este descubrimiento dañó seriamente su imagen incluso entre algunos de sus antiguos partidarios, que lo habían defendido como un servidor público austero e incorruptible. La salud de Pinochet se deterioró progresivamente durante la primera década del nuevo milenio. Sufría de diabetes, artritis y problemas cardíacos. Sus abogados argumentaban repetidamente que no estaba en condiciones de enfrentar juicios, presentando informes médicos que describían un deterioro cognitivo significativo. Los críticos señalaban que este supuesto deterioro no le impedía dar extensas entrevistas ni participar en actos políticos cuando lo deseaba. La batalla legal continuó hasta el final de su vida, con procesamientos que avanzaban lentamente y nunca llegaron a una sentencia definitiva. El 10 de diciembre del año 2006, el Día Internacional de los Derechos Humanos, Augusto Pinochet murió de un infarto cardíaco en el Hospital Militar de Santiago. Tenía 91 años. Su muerte generó reacciones encontradas en Chile y el mundo. Miles de sus partidarios acudieron a rendirle homenaje en la escuela militar, donde se instaló su capilla ardiente. Al mismo tiempo, miles de personas salieron a celebrar a las calles, especialmente en los barrios populares de Santiago, donde la represión había golpeado con más fuerza. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ella misma víctima de la dictadura junto con su familia, decidió no concederle un funeral de Estado, aunque sí honores militares como excomandante en jefe. El legado de Pinochet sigue siendo profundamente divisivo en Chile. Para sus defensores, fue el salvador de la patria que rescató al país del comunismo e impuso un modelo económico que convirtió a Chile en el país más próspero de América Latina. Para sus detractores, fue un dictador brutal responsable de miles de muertes, desapariciones y torturas, cuyo modelo económico benefició principalmente a las élites mientras profundizaba la desigualdad. Esta división atraviesa familias, amistades y la política nacional, y aunque ha ido atenuándose con el paso de las generaciones, todavía no ha sanado completamente. El impacto de la dictadura de Pinochet en la sociedad chilena va mucho más allá de las cifras de víctimas directas. El terror de Estado fragmentó el tejido social, destruyendo organizaciones comunitarias, sindicatos y partidos políticos que habían tardado décadas en construirse. Generó una cultura del miedo y la desconfianza que persistió mucho después del retorno a la democracia. Familias enteras fueron desgarradas por la represión, el exilio o simplemente por las divisiones políticas que enfrentaron a padres con hijos, hermanos con hermanos. El trauma colectivo de esos años sigue manifestándose en la psicología nacional de maneras que los especialistas apenas comienzan a comprender. La Constitución de 1980, aunque reformada en numerosas ocasiones, continuó siendo el marco fundamental de la política chilena durante décadas después del fin de la dictadura. Sus disposiciones, diseñadas para limitar el poder de las mayorías y proteger el modelo económico neoliberal, frustraron repetidamente los intentos de reforma social. Esta situación llegó a un punto de quiebre en octubre del año 2019, cuando un estallido social sin precedentes sacudió al país. Millones de chilenos salieron a las calles para protestar contra la desigualdad, los abusos de las empresas y un sistema político que percibían como incapaz de responder a sus demandas. El estallido social de 2019 condujo a un proceso constituyente que buscaba reemplazar finalmente la Constitución heredada de Pinochet. Aunque el primer intento fracasó, cuando los chilenos rechazaron en un plebiscito el texto propuesto por una convención constitucional dominada por la izquierda, y un segundo intento también fue rechazado cuando el texto fue elaborado por una convención dominada por la derecha, el debate sobre el legado institucional de la dictadura sigue abierto. La sombra de Pinochet continúa proyectándose sobre la política chilena, más de 3 décadas después del fin de su régimen. En el ámbito de la justicia, los avances han sido significativos, aunque insuficientes. Cientos de agentes de la represión han sido procesados y condenados, incluyendo figuras emblemáticas como Manuel Contreras, el exjefe de la DINA, quien murió en prisión en el año 2015 cumpliendo múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, muchos crímenes permanecen impunes,
ya sea porque los responsables han muerto, porque las pruebas se destruyeron, o porque la ley de amnistía sigue vigente para los crímenes cometidos antes de 1978. Los familiares de los desaparecidos continúan buscando los restos de sus seres queridos, una tarea que se vuelve cada vez más difícil con el paso del tiempo. La figura de Pinochet representa un capítulo oscuro no solo de la historia chilena, sino de la historia de la Guerra Fría en América Latina. Su régimen fue uno de varios que contaron con el apoyo activo de Estados Unidos en su cruzada anticomunista, un apoyo que incluyó financiamiento, entrenamiento y protección diplomática. Los documentos desclasificados en las décadas posteriores revelaron la profundidad de la complicidad estadounidense, desde el apoyo al golpe de 1973 hasta el encubrimiento del asesinato de Orlando Letelier. Esta historia sirve como recordatorio de las consecuencias que puede tener la intervención extranjera en la política interna de un país. La transformación económica implementada bajo Pinochet también dejó un legado complejo. Chile efectivamente experimentó un crecimiento económico significativo en las décadas posteriores a las reformas neoliberales, reduciendo la pobreza y expandiendo la clase media. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado de una profunda desigualdad. Una privatización de servicios públicos esenciales como la educación, la salud y las pensiones, y una fragilidad social que estalló en las protestas de 2019. El debate sobre si el modelo económico chileno es un éxito o un fracaso sigue siendo intenso, y probablemente nunca se resuelva de manera definitiva. Para las víctimas de la dictadura y sus familiares, el paso del tiempo no ha disminuido el dolor ni la demanda de justicia. Cada 11 de septiembre, miles de chilenos marchan hacia el Cementerio General de Santiago para recordar a los muertos y desaparecidos. Las fotografías de los rostros de las víctimas, muchas de ellas jóvenes cuando fueron asesinadas, se han convertido en símbolos de una memoria que se niega a desvanecerse. Organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos continúan su incansable labor de búsqueda, documentación y denuncia, asegurando que los crímenes del pasado no sean olvidados. La historia de Augusto Pinochet es, en última instancia, una historia sobre el poder y sus límites, sobre la violencia política y sus consecuencias, sobre la memoria y el olvido. Es la historia de un militar que traicionó al presidente que lo nombró, que gobernó con mano de hierro durante 17 años, que transformó profundamente la economía y la sociedad de su país, y que murió sin haber sido condenado por sus crímenes. Es también la historia de miles de chilenos que resistieron la dictadura, que mantuvieron viva la esperanza de democracia incluso en los momentos más oscuros, y que finalmente lograron recuperar la libertad a través de las urnas. Chile continúa lidiando con este pasado difícil, buscando un equilibrio entre la necesidad de justicia y reconciliación, entre la memoria y la posibilidad de construir un futuro común. El proceso es lento y doloroso, lleno de avances y retrocesos, pero es un proceso necesario para cualquier sociedad que aspire a construir una democracia genuina sobre los escombros de la dictadura. La historia de Pinochet nos recuerda los peligros del autoritarismo, la fragilidad de las instituciones democráticas y la importancia de la vigilancia ciudadana para proteger los derechos y libertades que tantas veces damos por garantizados. No hay duda de que Augusto Pinochet fue un dictador brutal. Su régimen introdujo una represión política sistemática desde sus primeros días, exacerbando las divisiones sociales y políticas dentro de Chile, como forma de controlar y dominar a la población. Encabezado por un individuo que combinaba una frialdad calculadora con una capacidad aparentemente ilimitada para la crueldad, el régimen oprimió a amplios sectores de la sociedad chilena durante casi 2 décadas. Es difícil determinar con exactitud cuántas muertes fueron responsabilidad directa del régimen, pero las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 3.200 personas ejecutadas o desaparecidas, mientras que decenas de miles más fueron torturadas y cientos de miles forzadas al exilio. El modelo económico impuesto por Pinochet transformó radicalmente la estructura productiva del país, generando crecimiento, pero también profundas desigualdades que persisten hasta hoy. Las instituciones políticas que diseñó condicionaron la transición a la democracia y limitaron durante décadas la capacidad de los gobiernos elegidos
para implementar reformas sociales significativas. Su sombra sigue proyectándose sobre la política chilena contemporánea, en los debates sobre la Constitución, la desigualdad y la memoria histórica. El caso de Pinochet también sirve como un recordatorio de los fracasos de la comunidad internacional durante la Guerra Fría. Las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, apoyaron y protegieron a dictadores como Pinochet en nombre de la lucha contra el comunismo, ignorando o minimizando las atrocidades que cometían contra sus propios pueblos. Solo cuando terminó la Guerra Fría y cambiaron las prioridades geopolíticas, comenzó a ser posible exigir responsabilidades a estos regímenes. El arresto de Pinochet en Londres en 1998 representó un punto de inflexión en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo que los crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes, sin importar quién los haya cometido. La tragedia final de esta historia es que, habiendo perdido el poder en 1990, Pinochet pudo vivir libremente durante más de una década y media, muriendo sin haber sido condenado en ningún tribunal. La justicia llegó para muchos de sus subordinados, pero no para él, principal responsable de los crímenes de la dictadura. Para las víctimas y sus familiares, esta impunidad representa una herida que nunca terminó de cerrar. Sin embargo, su legado también incluye la resistencia de quienes lucharon contra la dictadura, la valentía de quienes denunciaron sus crímenes y la determinación de una sociedad que, a pesar de todo, logró recuperar la democracia y mantener viva la memoria de los que ya no están. ¿Qué opinas sobre Augusto Pinochet? Fue quizás uno de los dictadores más brutales de América Latina durante la era de regímenes autoritarios que siguió a la descolonización y la Guerra Fría, ¿o fue, como sostienen algunos, un mal necesario que salvó a Chile del comunismo? Por favor, déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre las figuras que marcaron la historia del siglo XX. Mientras tanto, muchas gracias por ver.